tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra de nuestras entrevistas TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Un festival en el que, además de todo lo que normalmente nos esperamos en Gijón, hemos encontrado una presencia, una sorpresa, una impregnación ciertamente peculiar este año. Podríamos decir, sin temor a exagerar y con una expresión que quizá incluso a él le hubiera hecho gracia, que el espíritu de Luis Buñuel está entre nosotros y está además por partida, iba a decir doble, pero en realidad es triple, porque tenemos una magnífica exposición fotográfica acerca de su trabajo como en exteriores, ¿no? En la localización de exteriores de varias de sus películas, un tramo esencial, un tramo crucial de su producción cinematográfica, aproximadamente los años 50 hasta mediados de los 60. Hemos tenido la oportunidad de volver a ver en pantalla grande Nazarín y hemos tenido también ocasión de ver un trabajo, un documental que sigue, que prolonga, que camina por el camino que siguió Nazarín y más allá incluso de la película, tras Nazarín. El responsable de todo ello nos acompaña hoy aquí, es Javier Espada. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Bienvenido, nosotros también estamos encantados de que estés aquí y que hayas traído toda esa buñueliana contigo y que nos enriquezca en este festival. Vamos por partes, empezamos por donde quieras, empezamos si quieres por la exposición y luego hablamos del documental. La exposición que es un verdadero tesoro para los que hemos seguido a Buñuel, que nos sorprende con una faceta completamente desconocida. Y que como todo tesoro fue oculto o estuvo oculto y fue descubierto, en este caso por ti mismo, que no lo hemos dicho, pero eres el director, es el responsable del Centro Buñuel de Calanda. ¿Cómo sucedió? Porque creo que hay una historia casi completamente novelesca detrás de ese hallazgo. Sí, bueno, tiene un punto desde luego sorprendente, ¿no? Porque, bueno, yo llevo pues un montón de años investigando sobre Buñuel y recuperando materiales dispersos, ¿no? Y, bueno, y haciendo también exposiciones temporales, como la que vemos aquí que hice con otra comisaria, con Elena Cervera de Filmoteca Española, y otras que hice yo solo. Por ejemplo, hice una sobre Los Olvidados porque Los Olvidados fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, después de Metrópolis de Fritz Lang, una película que para mí es también fantástica, ¿no? Y entonces decidí hacer una exposición porque una exposición te permite acercarte con otro lenguaje a una película, ¿no? Y recuperar pues desde recortes de prensa, montones de historias, ¿no?, que había en torno a Los Olvidados, ¿no? Y también pues descubrí una caja en Filmoteca Española junto con el legado Buñuel, y en esa caja había como unas 1000 fotografías y de ellas había unas que estaban relacionadas con Los Olvidados y que usé en la exposición sin saber realmente de dónde procedía, ¿no?, si eran fotos de rodaje o qué. Y estudiando esa caja, pues en algunas fotografías descubrí que estaba Juan Luis Buñuel, el hijo del director, y hablando con él en su casa en París le dije, oye, ¿y estas fotografías? Y él me dijo, no, pues eran fotos que hacía mi padre con la Leica, ¿no?, con la mayor naturalidad. Le dije, ¿cómo? Que sí, pero tu padre iba a localizar. Sí, él localizaba y preparaba muy bien los rodajes de sus películas, y a partir de ahí dijimos, bueno, aquí hay un tesoro, evidentemente. Y lo había. Y lo había. Así que y esa es la génesis de esta exposición, que bueno, sigue viajando desde 2008 y bueno, yo estoy muy contento del éxito que está teniendo también aquí en Gijón, ¿no?, que hay un montón de público que descubre también esa faceta desconocida de Buñuel. Que es una faceta que es sorprendente digamos, en dos vertientes. Una ya la comentabas, porque demuestra algo que normalmente no se consideraba en cuanto a su forma de preparar el trabajo y demás. Se le consideraba un director genial, pero un director, digamos, con cierta capacidad de improvisación de llegar. Esto demuestra que no, que él tenía un cálculo absolutamente preciso de lo que iba a hacer y de cómo iba a hacerlo, ¿no? Y afortunadamente eso es lo que nos ha permitido saber cada foto de a qué películas corresponden, ¿no? Porque los encuadres son exactamente los mismos. No solamente es que localizar el sitio, es que localizaba de cada secuencia los encuadres. Por eso hay tantas fotografías y por eso era tan rápido filmando. Buñuel trabajaba muchísimo los guiones. Hacía un trabajo previo exquisito, siempre con un guionista. Él nunca trabajaba solo, ¿no? Por ejemplo, en películas fue con Julio Alejandro, en algunas, en otras, la última etapa toda con Jean-Claude Carrier, por ejemplo, pero siempre trabajaba muchísimo. Pero también
hacía esta labor previa de construir la película previamente con las fotografías. Sí, que era la que no conocíamos. Conocíamos que no se conocía, claro. Su trabajo concienzudo, digamos, en el texto, en el libreto, pero luego el trabajo de campo y la puesta en escena y el set y el rodaje era otra cosa. Pero es que él llegaba ya con las fotografías y ya sabía aquí y la este cámara encuadre. Perfectamente y entonces, grabada. Por eso era tan rápido. Por eso solamente grababa un plano, no hacía planos de reserva, ni mucho menos, y era barato. Y esa era la condición que tenía que cumplir para tener una cierta libertad creativa, ¿no? a la hora de poder trabajar. Una exposición que además también se disfruta, y esa es la otra vertiente, por sí misma. O sea, las fotografías, o muchas de ellas al menos, tienen una autonomía estética, digamos, una capacidad de plasticidad y de transmisión por sí mismas que excede su trabajo, o sea, su función instrumental, ¿no? Al servicio del rodaje. Desde luego. Hay que tener en cuenta que Buñuel pues, convivió con artistas desde de su etapa en la residencia de estudiantes, que fue enormemente amigo de Lorca y de Dalí en aquel momento, pero también su paso por el movimiento surrealista y con muchos amigos fotógrafos, por ejemplo. Entonces, él nunca se sintió un artista, pero ahí está su mirada, y la mirada realmente revela un México muy especial, muy... Yo creo que con el que sintió una relación amor-odio muchas veces, pero también una relación de cariño, o sea, que se notan esas fotografías, ¿no? con niños o con paisajes desiertos, que hay una cierta evocación incluso de Pedro Páramo, no sé, de muchas cosas, ¿no? Que están contenidas en su mirada, ¿no? Y yo creo que eso está previo a su cine, porque, insisto, o sea, son fotos que luego son los encuadres de sus películas, y es como que estás viendo ya cómo estaba en su cabeza la película, ¿no? Y yo creo que ese proceso también es muy bonito, ¿no? Ese proceso de creación, y también, claro, la mirada de Buñuel, que es una mirada de un creador. Y ahora pasamos a tu documental, que tu documental es, en cierto sentido, todo lo contrario, que estamos viendo lo que había antes del rodaje y de la película en la cabeza de Buñuel, y aquí lo que tenemos es algo que va después de la película, ¿no? Sí. Detrás de Nazarín. Claro, pero fíjate que sale del mismo sitio, ¿no? Yo cuando hago esta exposición me doy cuenta que la película que más fotografías tiene, casi unas 200, es Nazarín. Y entonces, en parte tenía sentido porque Nazarín es un peregrinaje de un cura interpretado magníficamente por Francisco Rabal, que va recorriendo estos pueblecitos del estado de Morelos, y entonces, pero al estudiar las fotografías me di cuenta, y luego al estar en alguno de estos pueblos, que Buñuel los había elegido porque eran pueblos que se habían quedado como anclados en el tiempo, pero era el tiempo también de su infancia y de sus recuerdos de su tierra natal, ¿no? Con las casas de adobe, con las calles de tierra, con la iglesia presidiendo la plaza, y toda esa nostalgia que había ahí contenida de alguna manera, pues da pie a que Buñuel pues llevara esa obra de Benito Pérez Galdós con el guión también con otro aragonés, como es Julio Alejandro, para contar una historia magnífica que ha pasado a la historia del cine, claro, como es la película Nazarín, y en la que creo que Buñuel de alguna forma se ve esa nostalgia, ¿no? Del exiliado que encuentra pues como algo que le vincula con su tierra. Sí, no lo he dicho, pero precisamente el subtítulo del documental es El eco de una tierra en otra tierra, ¿no? Y es lo que vemos ahí literalmente. Vemos además en momentos muy sugerentes una especie de superposición de tiempos y de espacios, ¿no? En una serie de fundidos que van como encadenando aquella parte y aquel tiempo y este también. Sí. Y aunque supongo que no es quemar la película, porque no spoilers. No es una película de ficción, pero que al comienzo, por ejemplo, de la película pues aparecen ordenados los paisajes de Aragón y los de México, pero luego hay otro momento en la película en que aparecen desordenados y muchos mexicanos pues confunden paisajes de México con paisajes de Aragón o viceversa, ¿no? Porque los pones desordenados y aparte que hay distancias en el tiempo, pero son paisajes que tienen bastante que ver, ¿no? Son, sí, claro, si ves un árbol y dices, pues este árbol es una especie americana, es una especie española, evidentemente, ¿no? Pero aparte de esos detalles, el resto yo creo que... El clima, la orografía, sí, la sequedad, hay un juego ahí de... Sí. Hay una cosa que es especialmente interesante, lo comentaba al principio, es el hecho de que hayas venido con esta mochila cargada de delicias buñuelianas a un festival como el de Gijón, que tiene un público mayoritariamente joven. Es una ocasión importantísima, es una ocasión absolutamente única para que este público descubra lo que puede seguir dando Buñuel a partir, digamos, de estas pequeñas muestras. ¿Qué piensas tú, como buñueliano devoto que eres, que puede enganchar o que puede encontrar la mirada de un espectador de 2015, joven, en la obra de Buñuel?
Bueno, pues el estreno de Transnazarín fue en Guadalajara, el Festival de Cine de Guadalajara, en México, que es uno de los más importantes de América Latina, o el que más, y hubo un pase especial en la universidad. Entonces eran universitarios que, bueno, pues habían oído hablar de Buñuel, pero no conocían su cine, y después de ver el documental, la primera película era ¿dónde se puede comprar Nazarín? Queremos ver la película, o sea, y queremos acercarnos al cine de Buñuel porque nos parece un creador fascinante, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de mi documental, de Transnazarín, ¿no? Porque es un documental que no pretende ser un reportaje sobre cómo fue el rodaje, sino es una historia que cuenta alguien que, como Buñuel, nació en Calanda y ha crecido pues escuchando los tambores de Calanda como él, ¿no? Y entonces es una mirada de un creador que yo creo que sigue estando vivo y que su cine puede aportar mucho a cualquier creador, no solamente cineastas, incluso poetas, fotógrafos. Hay muchas cosas contenidas en el cine de Buñuel y que son muy estimulantes. A veces tan estimulantes como un puñetazo, como algo que te hace vibrar o que te hace dudar o plantearte cosas, ¿no? Yo creo que eso es la riqueza que está en el cine de Buñuel y que está vivo todavía. Entonces, para la gente joven, descubrir a Buñuel pues es que les va a ahorrar un viaje, van a hacer el viaje más corto, más rápido, más duro, ¿no? Es como enfrentarte con una prueba, ¿no? Dices, bueno, pero de una prueba en la que no se vale tampoco imitar a Buñuel. Buñuel enseña a ser uno mismo, a contar la historia que uno lleva dentro y hacerlo desde la libertad. Y yo creo que eso sigue siendo muy, muy válido. Hablabas de viaje, Nazarín tuvo el suyo en el libro de Galdós, Raval tuvo el suyo en la película Por Morelos, y el documental tiene el suyo propio, que ahora nos estabas comentando que lo lleva a la otra parte del mundo. Viajas a Singapur nada menos, ¿no? Sí, va a Singapur ahora. Y bueno, la verdad es que está teniendo un éxito increíble. O sea, yo soy el primer sorprendido porque no es que haya un equipo detrás moviendo el documental, se está moviendo solo de directores de festivales, que como el de Gijón estuvo en Guadalajara, México, asistió al estreno y le gustó y quiso proyectarlo. Y lo mismo pasó en Seminci, que fue el estreno en España, ha pasado en Roma, donde se proyectó además con un homenaje a Buñuel y también con la película Nazarín en 35 milímetros, como aquí en Gijón. En fin, que yo creo que está teniendo un éxito increíble en muchos festivales. A mí cuando me escriben desde Kerala, en la India, diciendo que quieren proyectar la película, pues yo encantado, pero luego me dicen que no, que quieren inaugurar el festival con esta película, ¿no? Pues para mí es sorprendente, ¿no? Y ahora pues la película va a Singapur y va... Además, en una proyección especial en la que va acompañada de 3 largometrajes mexicanos y dentro de un homenaje que se hace en Singapur al cine mexicano. Entonces, que hayan elegido este documental por un español, pero un español con una mirada muy especial hacia México y con muchísimo cariño, ¿no? Porque, bueno, yo no olvido que México es el país que acogió a Buñuel en el exilio y le permitió volver a dirigir cine, ¿no? Yo creo que eso es una deuda importante que tenemos los buñuelianos con México, ¿no? Pero para mí es muy importante, ¿no? que esa mirada sobre México, que habla del pasado, del presente, que habla de Buñuel, pero de otras cosas también, ¿no? que están de alguna forma, o que yo me he encontrado en ese viaje tras Nazarín, pues las valoren en un sitio como Singapur. Para mí es importante, evidentemente. Bueno, pues mucho éxito también en Singapur, larga vida a Transnazarín y larga vida siempre a Buñuel. Muchas gracias por la entrevista y bueno, espero volver pronto con más temas vinculados o no con don Luis y de seguir disfrutando de este magnífico Festival de Cine de Gijón. Perfecto, pues Buñuel y tú seréis siempre bien recibidos. Gracias por estar con nosotros en las entrevistas TCM Telecable y a ustedes emplazarles para la siguiente. Hasta luego.